Hace 2 años, el 2018, el 25 de agosto del 2018, eh, mi papá estaba, mi papá estaba en camino del aeropuerto hacia nuestra casa. Y en el camino le comenzó a dar un infarto. Él estaba con una compañera de trabajo, entonces fueron lo más rápido posible al hospital. Después de que llegaron al hospital, llamaron a mi mamá y juntos fuimos corriendo al hospital para ver cómo estaba. Pero mi papá estaba en la sala de emergencias y nosotros no podíamos entrar a ver cómo estaba él. No podíamos ver cómo se encontraba, solo esperábamos a lo que el doctor nos iba a decir. Entonces, en ese momento, lo que mi corazón me decía era entregar la vida de mi papá, entregar su vida a Dios. Entonces, en ese momento oré y, y, y el Señor conocía que yo he entregado la vida de mi papá ese momento. Él, él conocía cómo estaba mi corazón, él sabía el dolor que tenía, la preocupación que tenía. Entonces, como el pastor ya lo había mencionado, hoy día nos vamos a dedicar a un nombre de Dios que es El Roy. El Roy significa el Dios que me ve, el Dios que todo lo ve. Entonces, una vez, si vemos la palabra en griego, Él significa el fuerte, más poderoso que cualquier otro. Y Roy significa el que me mira. Como un pastor ve a sus ovejas, así es como Dios nos ve a nosotros. Entonces, volviendo a mi historia, cuando yo estaba en el hospital, cuando yo estaba en el hospital y ahora entiendo y conozco el nombre de El Roy, el Dios que me ve, reconozco que aunque yo no podía ver a mi papá, Él sí lo veía. Él veía su estado en la camilla, Él sabía qué es lo que estaba pasando en su corazón. También veía el sufrimiento mío, el de mi mamá que estaba al lado mío, de mis hermanas en casa y de mi hermano que está en otro país. Dios conoce, Dios conoce y ve todo. Esto incluye nuestros pensamientos y deseos más profundos. Todo lo que hay en nuestro corazón, Dios lo conoce. Entonces, la primera vez que vemos este nombre para dirigirse a Dios se encuentra en Génesis 16. En esta porción de la Biblia tenemos una parte de la historia de Agar, la cual estaba pasando por un momento muy difícil en su vida. Ella presenció al ángel de Jehová en el desierto y ella fue la que lo llamó El Roy. Entonces, quisiera que por favor todos, si tienen su Biblia ahí o tal vez en su celular, puedan ir a Génesis 16 y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Y la palabra de Dios dice así: Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Entonces, el primer punto esta enseñanza la dividí en 3 puntos. Y el primer punto que vamos a ver es que Dios vio el actuar de Agar. En el versículo 4 podemos ver que el actuar de Agar no fue el correcto.
ya que cuando ella se enteró que había concebido, miraba con desprecio a Sarai, a su señora. Y, y como ella miraba con desprecio a su señora, Dios también conocía ese mismo desprecio que tenía por su señora. La palabra de Dios nos muestra que Dios conoce todo lo que las personas hacen, todo lo que está en nuestro corazón, Él ya lo sabe. Él nos ve cuando pensamos que nadie más lo hace. Es importante saber que para Él no hay nada que se pueda ocultar. No nos podemos ocultar, no podemos ocultar nuestras acciones de Dios, porque Él las conoce. Entonces, el segundo punto, y el más importante, el segundo punto es que Dios ve nuestro sufrimiento. Y en el versículo 11, como ya lo habíamos leído, vemos que Jehová escuchó su aflicción. Jehová escuchó lo que la tristeza que sentía en su corazón. En el versículo 6 nos muestra, en el versículo 6 de Génesis, nos dice que Sarai la afligía y por eso ella huyó. Ella huyó de la presencia de Abraham y de Sarai. Agar sufrió por la situación en la que se encontraba. Ahora, Dios conoce la situación en la que nos encontramos. En este momento estamos viviendo algo que no se había dado en muchos años, que muchas personas han sido afectadas por el coronavirus. Y no sé, pero muchos de nosotros hemos sido afectados con muertes de familiares muy queridos, amigos, y el Señor sabe cómo nos sentimos, sabe el sufrimiento que llevamos en nuestro corazón, sabe la pena de nuestro corazón al haber perdido a gente que queríamos mucho. Él conoce también y Él ve la pérdida de algunos hermanos que han podido tener en la pérdida de sus empresas, en el sufrimiento que eso ha podido traer hacia ellos. También en esta época hemos visto mucho sufrimiento en lo que es la familia. Muchas familias están peleadas o hijos que no tienen el apoyo de sus papás. Es un sufrimiento ver eso, ver que la familia igual está siendo afectada por este tiempo. Y en cualquier caso en el que nos sintamos, podemos ver que nuestras aflicciones son conocidas por Dios. Él conoce lo que tenemos en nuestros corazones y también Él conoce los sufrimientos por los que estemos pasando. Él escucha nuestras aflicciones. Él escucha nuestras aflicciones y de todos los que son sus hijos. Cuando nos podemos imaginar de que Él conoce nuestras aflicciones, pero también Él conoce de las aflicciones de otras personas al otro lado del mundo, que tal vez están viviendo una realidad completamente diferente que nosotros, nos lleva a estar tranquilos. El Salmo 139, David hablaba de un Dios que conoce todo sobre él. Entonces, tenemos que David dijo, así dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Todo lo que hacemos, Dios lo ve. No hay nada que podamos hacer que le sorprenda. Desde nuestro levantar hasta que descansemos. Desde que salimos a trabajar y volvamos a nuestras casas. Todo lo que hemos hecho, todo lo que vamos a hacer, Dios ya lo sabe. Como está aquí, ¿no? Dice, tú sabes, cuando nuestra palabra aún no está en nuestra lengua, Dios ya sabe qué es lo que queremos decir. Y bueno, el tercer punto que vamos a ver ahora es que Dios ve nuestra obediencia. En el versículo 9, en Génesis 16, 9, nos dice: Entonces Dios le dijo, es mejor que regreses con ella y que la obedezcas. Ahora, poniendo en contexto otra vez lo que acabamos de leer,
Agar sufrió porque Sarai la afligía. ¿Y cuál fue el mandato de Dios? Que vuelva y que sea obediente y que sea sumisa. Entonces podemos ver que Agar tuvo que obedecer a una respuesta muy difícil. Una respuesta muy difícil. Podemos ver que obedecer a Dios no es algo fácil de hacer. Obedecer a Dios es a veces, muchas veces es algo que nos confunde. Porque nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, pero Dios sí. Jesús nos dijo en su palabra que si lo queremos seguir, tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo, lo cual no es algo muy sencillo. Podemos ver también que Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos, y que oremos por ellos y que los bendigamos. No son cosas difíciles a las que el Señor nos manda hacer, pero el Señor demanda obediencia a su mandato. Hebreos 6:10 dice: Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, es lo más gratificante que podemos hacer, porque no estamos obedeciendo nuestros deseos carnales, no estamos obedeciendo tal vez lo que desearíamos que pase en 10 años, porque también la palabra de Dios nos dice que nuestra vida es como vapor, como que se esfuma muy rápido. Solo Dios conoce qué es lo que va a pasar mañana. No sabemos nosotros qué es lo que va a pasar. Por eso tenemos una tranquilidad en que confiamos en Dios, porque Él sabe qué es lo que va a pasar. El saber que Dios me ve nos tiene que dar paz cuando estemos pasando por pruebas difíciles. Ese hecho de que Dios nos ve en nuestro sufrimiento, tiene que traer tranquilidad a nuestras vidas. Es importante que entendamos que los ojos de Dios observan nuestra vida en cada instante y en todo lugar. El Salmo 11 dice: El Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano. Con sus propios ojos lo examina. Mis hermanos, yo no sé por qué dificultades estén pasando ahora, por qué cosas están sufriendo, pero sí sé que El Roy, Dios que todo lo ve, los está viendo a ustedes, los está viendo y ve sus corazones, ve sus aflicciones, Él las escucha. Cuando nosotros estemos tentados a creer que nadie entiende, o incluso que no le importamos a nadie, tenemos que acordarnos y tenemos que ver la verdad que está a la luz de la palabra de Dios y en su nombre, que Él nos ve, Él nos conoce, Él nos ha creado, Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él y que conozcamos lo más grande que Él ha podido hacer por nosotros, que es morir por nosotros. En Efesios 2, 4 y 5 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si usted, los que nos están escuchando por medio de la grabación, no conoce del Evangelio o no conoce el peso que Jesús ha cargado por nosotros en la cruz, le invito a que pueda leer los Evangelios, porque ahí tenemos toda la verdad. Ahí tenemos que Dios nos ha amado tanto que ha mandado a su Hijo a morir por nosotros. Y esto nos hace llevar a adorar y a darle toda la honra al Dios que nos ve.